Vamos a tratar de analizar la pregunta de cuál es el uso que se le está dando a las tecnologías digitales en educación tradicional y en educación a distancia. La tendencia en los últimos años es que los programas están buscando que los estudiantes trabajen en las tecnologías que ellos están acostumbrados a utilizar y en ambientes que sean más cercanos a lo que conocemos como el aprendizaje situado. Es importante señalar que cada vez más las instituciones de educación superior tradicionales están haciendo uso intenso de las tecnologías digitales para sacar muchas de las actividades que se hacen actualmente en un salón de clase, pero que ahora se ve que tendrían una mejor forma de trabajar si lo hacen en ambientes fuera del salón de clase y en la mayoría de los casos utilizando tecnologías digitales. En el caso de la educación a distancia, las tecnologías son la base principal del modelo académico, de los modelos académicos que se utilicen y nos permiten cambiar algunos aspectos que en la tradicional son resultado de las limitaciones de la institución en términos de espacios físicos y disponibilidad de docentes y de horarios. Por ejemplo, en educación a distancia se puede trabajar de manera individualizada, aunque la matrícula sea de tamaño masivo. Esto es, se puede llevar a cabo la educación que denominamos masivamente individualizada. Y eso significa que a cada uno de los estudiantes le podemos acercar todos los elementos que le hacen falta para poder tener un buen desempeño académico, tomando en cuenta no solamente sus conocimientos previos, sino también su forma de aprender y el uso de los talentos que él puede hacer en todo momento. Entonces, nos parece que el uso de las tecnologías digitales en la educación a distancia está permitiendo llevar a cabo innovaciones desde el punto de vista psicopedagógico que en ambientes tradicionales son muy complicados de llevar a cabo. En lo que se refiere al impacto que ha tenido o que puede tener la modalidad tradicional con respecto a los avances que se tienen en el desarrollo de la educación a distancia, yo creo que lo importante es señalar que el poder tener el mismo programa en varias modalidades permitiría que estudiantes que por alguna razón cambia su situación y no pueden seguir trabajando de manera adecuada en una modalidad, tengan la opción de trabajar algunas de sus asignaturas en otra modalidad. Esto es que haya movilidad entre modalidades y esto permitiría que la formación del estudiante fuera más rica porque obtendría los beneficios del trabajo presencial y también obtendría las ventajas y los beneficios que ofrece la educación a distancia. Son dos modelos académicos que son diferentes, pero que cada uno de ellos tiene ventajas muy importantes que se pueden aprovechar. Entonces, la formación híbrida en muchos de los países en donde se han hecho estudios ha demostrado ser la mejor opción comparada con las otras dos modalidades extremas. Otro de los beneficios que ha tenido la educación a distancia para la modalidad presencial es la posibilidad de poder innovar en los modelos educativos que pues han sido por siglos conservados en el espacio áulico. Hay un colega nuestro, maestro Manuel Moreno Castañeda, que explica que es increíble que encerremos a los estudiantes entre 4 paredes 6 horas al día y todavía le pidamos que aprenda, que en el futuro tendremos que pedir disculpas públicas por haber hecho eso tanto tiempo. Entonces el impacto de los avances de la educación a distancia nos está permitiendo poder hacer cambios importantes. En mi opinión, yo creo que en el futuro, en unos 5 o 10 años,
no habrá modalidades extremas, no habrá la modalidad en ambientes presenciales versus la modalidad en ambientes virtuales, sino que va a haber un paso intermedio en donde hay actividades que sea necesario realizar en un ambiente presencial, pero también va a haber otras actividades que sea necesario realizarlas en un ambiente virtual. Y también tendremos que llevar a cabo actividades que se lleven de manera simultánea, estando los actores en diferentes lugares. Entonces, una combinación de esquemas de separación entre el docente y el estudiante en espacio y tiempo va a ser la combinación adecuada para la educación del futuro. Esto es, aprovechar las bondades de todas las modalidades. Otra pregunta que es importante que nos hagamos es cómo es la población que actualmente está siendo beneficiada en la modalidad a distancia. ¿Cuál es la dinámica de esta población en los últimos años? Hace unos 10 años la población era principalmente adultos jóvenes y adultos mayores que por alguna razón no podían asistir a una institución de modalidad tradicional. También eran aquellas personas que por limitaciones en el acceso, por las distancias, por los lugares donde viven y donde están instaladas las instituciones de educación superior tradicionales, tampoco podían asistir. Esto es, por mucho tiempo les llamamos los grupos vulnerables. Esto ha ido cambiando con el tiempo, con el avance de las tecnologías y con el acceso que cada vez es más amplio para toda la población. De hecho, en los países de América Latina y el Caribe se tienen programas nacionales para hacer del acceso al Internet un derecho ciudadano. Entonces, conforme van avanzando estos proyectos, entonces la población que se beneficia de la educación a distancia ha ido cambiando. Yo les puedo decir que en la Universidad Abierta y a Distancia de México, en los primeros años, tenemos un porcentaje muy pequeño de jóvenes en edad de asistir a la educación superior. Esto es, menores de 24 años. Andaba alrededor del 7-8%, y en la actualidad las convocatorias que se llevan a cabo, en esas convocatorias participan un número mucho mayor. En la última, más del 30% de los aspirantes estaba dentro de este bloque de edades. Pero también hemos identificado un grupo que por mucho tiempo no se le consideró como vulnerable, que es de aquellos jóvenes talentosos, que normalmente en un salón de clase los primeros 10-15 minutos entendieron todo lo que el profesor quería que entendieran en esa sesión, y que se tiene que quedar sentado el resto de la clase esperando que sus compañeros logren el mismo nivel de entendimiento que él ya tiene. Estos jóvenes pueden avanzar en un ambiente a distancia a su velocidad y además a un ritmo que pudiera ser mucho más acelerado que el que tenemos establecido en los programas y planes de estudio. También se está pudiendo atender a aquellos grupos que están en las zonas rurales o que están en las comunidades indígenas. Y normalmente todos esos grupos son los jóvenes que están en edad de acceder a educación superior. Entonces nos parece que la población objetivo original, que era para los jóvenes adultos que en su momento no habían podido acceder a educación superior, ya pasó un poco a la historia, y ahora lo que estamos atendiendo es a la población de todas las edades, pero que por diversas razones no participan en la educación tradicional. Finalmente, déjenme analizar otra pregunta que tendría que ver con el hecho de que en México se haya promulgado una ley que establece que la educación media superior es obligatoria. Esto tiene una implicación muy importante
en la población a la que debemos de permitirle el acceso a este nivel educativo. México tiene alrededor de 120 millones de habitantes, de los cuales 70 millones están en edad de haber cursado la educación media superior y no lo han hecho. De ellos hay un porcentaje pues, muy pequeño, de alrededor de 4 millones y medio, que lo están haciendo en algún subsistema de los que ofrece nuestro país para la educación media superior. El resto, alrededor de 20 millones de estas personas son mayores de 50 años, lo cual pues permite pensar que ellos ya no tendrán problemas para que no los empleen por no tener un certificado de bachillerato. Pero tenemos más de 40 millones que sí estarían en una situación de riesgo si no logran terminar o culminar de manera exitosa con sus estudios. Bueno, esto es un reto enorme para el país y estamos seguros que no va a ser posible atenderlos en las instituciones de educación media superior que son tradicionales, que tienen instalaciones físicas, son completamente insuficientes. Por lo tanto, una solución viable que tiene que ser con toda la calidad que se requiere es la educación media superior en la modalidad abierta o a distancia. Esto implica que en realidad tengamos mecanismos para aseguramiento de la calidad, para que realmente el egresado de estos programas tenga el perfil que se requiere para poder en unos casos ingresar a la fuerza laboral del país y en otros casos para que continúe sus estudios en educación superior y seguramente será en la misma modalidad en la que termine sus estudios de bachillerato. Para los que estamos involucrados en la educación superior en la modalidad abierta y a distancia, el que los estudiantes hayan trabajado en esta modalidad del bachillerato es una ventaja enorme. El desempeño que tienen en nuestros planes y programas es muy adecuado, se incorporan fácilmente a todo el estudio en educación superior, por lo que creemos que la demanda en educación superior en modalidades no presenciales, una vez que vayan culminando sus estudios de media superior, va a ser enorme, por lo que también en educación superior, dadas las limitaciones de las instituciones que trabajan en modalidad presencial, la educación abierta y a distancia tiene que crecer con los mismos criterios de aseguramiento de la calidad en todos los componentes del modelo educativo que se instrumente. No solo eso, sino que se debe de impulsar las innovaciones y creemos que muchas de las innovaciones no se van a dar en función de la tecnología, se van a dar en función de los cambios que se puedan dar en los modelos psicopedagógicos. La tecnología a lo mejor no la tenemos disponible y tendrá que ser desarrollada para apoyar que esas propuestas innovadoras psicopedagógicas puedan ser instrumentadas con eficiencia y con eficacia. Entonces creemos que la investigación en estos temas de la vinculación entre tecnología y educación tiene que ser también un componente importante de toda esta ecología o de todo este ecosistema de educación auxiliada, apoyada o instrumentada con el uso apropiado de las tecnologías digitales.